primera predicación ya la escuchó, ¿verdad? Hermano, si usted ha venido aquí y todavía no ha tenido esa experiencia transformadora del poder de Dios, quiero decirle que hoy puede hacer el negocio más grande de su vida. Amén. Mire cómo son las cosas espirituales. Yo le entrego al Señor mi corazón de odio, de envidia, de rencor, de hipocresía, y póngale todo. Y Él me da un corazón lleno de amor para poder amar a Él en primer lugar, para poder amar a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos. ¿Qué le parece? Transformándonos el corazón del Señor, no es esa cirugía de corazón abierto, ¿verdad? No, es un trasplante, uno nuevo, un cambio de motor, dicen los mecánicos. ¿Y qué sucede? Recibiremos la segunda promesa, que Él va a poner ya en ese corazón cambiado su espíritu. O sea, su presencia. ¿Cómo será esa persona que antes tuvo un corazón, como dice el canto, de piedra? Una nueva criatura. Eso es lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Y eso puede hacer contigo si por primera vez has venido a este lugar. Y yo te quiero decir, si por primera vez has venido a este lugar, te suplico en el nombre del Señor que no te vayas de aquí sin llevarte a Jesucristo contigo. Y tú, mi hermano, que ya eres bautizado, que ya le entregaste tu corazón al Señor y Él te lo ha cambiado, ahora puedes salir de aquí con más fe, creyendo más en Él. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, dice, y el oír la palabra de Dios. Ahora vamos a empezar en el segundo servicio, ¿verdad? El texto que leyó el hermano Javier dice que el Señor Jesús llegó a un lugar llamado Getsemaní, que es un huerto donde hay árboles de olivo, para que entendamos. Llegó a ese lugar con sus discípulos con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? A orar. ¿Y por qué Jesús tenía que orar? Porque se le avecinaba la sombra de la muerte. Hermano, ¿sabes cuándo tienes tú que orar? Cuando se avecina. ¿Qué hacen los habitantes de la Florida, de Puerto Rico, donde es mi hermana, República Dominicana? Porque les anuncian en la televisión, en la radio, que va a venir un ¿qué? Un huracán. ¿Qué hace la gente? Categoría 5. La gente o se va y el que se queda, yo veo en la televisión que protege sus casas, ¿verdad? Padre, me pidieron una meditación para los padres el sábado pasado. Nosotros los padres podemos ver, percibir el peligro que están teniendo nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer callos en las rodillas, ¿verdad? O hacer lo que hicieron los padres de Moisés, Amram y Jocabed. ¿Qué hicieron? Confiaron en el poder de Dios, que Dios iba a cuidar a ese bebé. Eso tenemos que hacer nosotros cuando se nos vecina esa prueba. Podemos ver la sombra del peligro. Y cualquier otro problema, cualquier otra prueba. Entonces dice que el Señor toma a Pedro, a Santiago y a Juan y se va a orar a solas. Pero Dios nos deja revelado en su palabra
las palabras más terribles, más angustiadoras, hermano, que yo no soy digno, ni soy capaz, ni ningún otro predicador de exponer la profundidad de las palabras que Jesús dijo. Dice que tomó a Santiago, a Juan y a Pedro, ¿verdad? El orden no importa. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y a tal grado que él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La pregunta es: ¿por qué nuestro Salvador estaba tan angustiado, estaba tan triste para pronunciar esas palabras que hoy a nosotros nos deberían de compungir nuestro corazón? Porque la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nuestro Salvador estaba tan angustiado, tan triste? Porque en pocas horas Él iba a cargar con el pecado del mundo. En pocas horas Jesús, el Padre, iba a derramar su ira sobre Él. Y al que no conoció pecado, dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Hermano, si Dios reveló estas palabras para nosotros hoy, es para que nos demos cuenta la gravedad del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y así como ese corderito que llevaban nuestros antepasados y era degollado, era muerto como el macho cabrío, eso, en ese lugar se puso nuestro Salvador. No viviríamos nosotros hoy los cristianos agradecidos porque la ira de Dios que cayó sobre Jesús la mereces tú y la merezco yo. ¿Se da cuenta qué profundo es esto? Y ya en el versículo 15 del libro de Marcos, en el versículo 34, Jesús pronuncia ya antes de ir a la cruz. En la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la pregunta es: ¿por qué Dios desamparó a su Hijo? No es como los católicos o otra denominación creen que es porque el Señor tenía temor o miedo a morir clavado, o si los cuantos mártires no murieron, y cómo va a creer que nuestro Salvador iba a tener miedo a eso. No. Él estaba así porque un ser tan santo por nosotros se iba a hacer pecado. Hoy, hermano, hoy tú te vas a dar cuenta lo que tu pecado y mi pecado le hizo a Jesús. Mira, ¿por qué digo yo que Jesús no tenía miedo a eso? ¿Cómo murió el primer mártir? Esteban, correcto. Él estaba triste, no. Dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios que estaba a la diestra del Padre. ¿Eso era miedo? Por eso le digo con toda seguridad, Jesús no estaba, no tenía miedo por eso. Era porque iba a cargar el pecado de todos nosotros. Y hoy vamos a comprobar con la palabra qué significa el contenido de esa copa, porque eso es lo que Él no quería.
si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea, eso es lo lindo. Y así deben ser nuestras oraciones. También hoy vamos a saber que Dios, pregunto, ¿contestó Dios la oración a Jesús? ¿Sí o no? Sí. Amén. Hebreo lo dice y ya vamos a leer ahí. Ok, miren. Para que vean que yo no me lo estoy inventando, en el libro de los Hechos, vamos a ir. Quiero que lo lean. Hechos capítulo 7, versículo 55. Amén, amén. Hoy tengo castigado al hermano, está con su hombro pretendiendo. Ok, dice la palabra de Dios, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando lo estaban apedreando, de paso, hermano, ¿cuándo fue en qué año Esteban murió y vio a Jesucristo con el Padre? ¿A dónde está el Padre? En el lugar santísimo. Y Esteban, el primer mártir, ya lo vio. ¿En qué año? La Biblia tenemos que preguntarle. Lo vio en el año 34. Jesús a la diestra. ¿Se da cuenta? Que vuele su imaginación para que vea lo que la Biblia revela hoy. Entonces, hermanos, Jesús no tenía miedo a los clavos. Era porque lo que el Cordero traspasaba los pecados, Él lo cargó. Y por cuya herida, dice Isaías, fuiste sanados. Entonces, mi hermano, ahora yo te quiero decir que la Biblia enseña el significado de la copa. El Antiguo Testamento lo dice bien claro, y vamos a ir al libro de Jeremías para que tú puedas leerlo. Y dice el capítulo 25 de Jeremías, versículo 15, para que veas que la agonía, la tristeza de Jesús no era de morir clavado en una cruz. ¿Cuántos mártires? No creo yo en la tradición que unos dicen cómo murió. La Biblia solo habla de cómo murió Esteban. La tradición dice, pero sí hay mártires, hermano, que fueron a la hoguera, que estaban dispuestos y se fueron cantando himnos. Sí, dice la hermana, está bien conectada. ¿Sabe qué? Miren, dice aquí, miren, el significado de la copa. Dice, y a propósito, hermano, desafortunadamente a nosotros no nos han instruido, porque este tema, si con suerte lo dan, solo en la que dicen Semana Santa. ¿Y sabe qué? Todos los días tenemos que meditar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para que yo odie el pecado. No hay otra manera. ¿Quiere usted resistir, como dice la Biblia, que resistamos al diablo? Medite en los sufrimientos, en el padecimiento de Jesús, y que la ira de Dios cayó sobre él, y usted va a reaccionar si el Espíritu está en usted y dice: wow, qué asqueroso es el pecado. Hermano, aún el delincuente, el violador, lo que sea, ellos han dicho que escuchaban una voz, porque usted escucha decir a los jóvenes o a cualquier otra persona: yo hago con mi vida lo que yo quiera. Esa es mentira. La Biblia dice que está de ordenar los pasos del hombre, Dios los ordena, y los caminos. Y si mi camino, si mis pasos no los ordena Dios,
el que los ordena es el otro. Ya en la cárcel ese delincuente ha dicho, yo escuché una voz, ellos no quieren hacerlo, pero el pecado lo domina. Y el único que puede pasar de muerte a vida a una persona o a un joven se llama Jesucristo. Amén. Nadie más. Por eso si tú entraste aquí, Dios te trae. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la copa? Dice aquí, miren, estamos ahí, ¿verdad? Jeremías, dije 25, 15. ¿Está correcto? Amén. Okay. Dice la Biblia, porque así dice, me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da de beber de él, dice, a todas las naciones, a los cuales yo te envío. Hermano, si usted no está en Cristo, la ira de Dios que cayó sobre Jesús va a caer sobre ti. ¿Y sabe qué? Nosotros los cristianos no necesitamos que el hermano Cristóbal aquí como director de obra misionera nos esté diciendo. Nosotros ya sabemos. Si usted ama realmente a un familiar, a un vecino, lo que sea, un compañero de trabajo, esa es una gran verdad. Si él no se arrepiente, la ira de Dios va a caer sobre esa persona. ¿Quieres que caiga sobre tu esposo, que no es cristiano, sobre tu hermano? ¿Se da cuenta? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios me salvó a mí? Para ser una luz en medio de este tinieblas, ¿sí o no? Dice Isaías que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he hecho y nos ha salvado por ese. Ese es el objetivo por el cual. ¿Es para que esté yo todo el día aquí sentado? No. Si él recibe mejor alabanza de los ángeles, millones dice la Biblia, no lea usted. Entonces, hermano, Jesús andaba predicando, dice que se congregaba cada sábado como era su costumbre, ¿verdad? Y cuando lo acusaron los escribas y los fariseos que andaba arrancando a sus discípulos, los espías, ¿eran adentro del templo, de los cultivos o afuera? Y que en la tarde andaban, ¿qué? En todos los apartamentos, ¿verdad? Para eso nos ha salvado. ¿Sabe que es pecado que tenga yo la revelación guardada y me la lleve a la muerte? Ok, eso era de paso. Ahora bien, siguiendo para explicar lo que significa la copa, vamos a ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 75. Salmos capítulo 75, versículo 8. ¿Ya, hermano? Amén. Ok. Porque el cáliz, dice, la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mostura, y él, dice, derramará del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. No decimos amén porque eso es terrible, ¿no? Pero ¿saben qué, hermano? Dice Apocalipsis que el gran día, 6:17 de Apocalipsis, el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? El que esté en el Getsemaní, porque sabe, el Getsemaní era el lugar favorito de Dios, porque allí iba, perdón, de Jesús, bueno, Jesús es Dios, ¿verdad? De Jesús, porque allí iba a ¿qué? A orar. No te voy a apuntar, no le voy a hacer así. Cada uno de nosotros
tenemos que tener nuestro propio huerto de Getsemaní. Es el lugar favorito donde tú no sales de tu casa para ir a trabajar o a donde quiera que vayas sin antes haber estado allí, en tu Getsemaní. Mi Getsemaní se lo aprendía a Daniel. Abría la cortina ese y veía a quién. Como yo no sé dónde está Jerusalén, veo a la celestial, yo veo al cielo. Y ahí no salgo sino orar antes, te doy esa experiencia. Porque imagínese un cristiano que no ore. Yo me acuerdo, hermano, cuando andaba con mi esposa de novio, ¿no? La que hoy es mi esposa. Ella nació aquí y yo nací en un cantón pegado a Guatemala, que andaba descalzo y por eso conozco el Sauce donde dejó mi hermano Eric y su familia. Y bueno, eso no lo voy a contar porque el tema está muy profundo. La cosa es que yo quería hablar con ella. Cuando usted ama a alguien, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo yo puedo amar? ¿Cómo digo que ama a Jesucristo, a mi Salvador, por lo que Él hizo y no quiero hablar con Él? ¿Cómo ve usted? ¿Será que lo quiere entonces? No. Cuando uno ama a alguien, a una persona, quiere estar con él. Mira, ayer le estaban sacando unas muelas a mi esposa y me dijo, yo que entre conmigo. Y ahí la tenía de la mano. Me dijo el doctor, no puedes quedarte ahí, no hay problema, quédate ahí. Y le compartí al Señor porque andaba una gorra de Jerusalén. Ok, hermano, es así. Si tú amas a Cristo, querrás hablar con Él. Eso es lindo. Nos vamos a despedir con ese canto y le pido que lo escuche. A solas Alberto y yo voy. Hay dos temas que yo he querido dar y bueno, hoy se me está cumpliendo uno. Y el otro es el canto que cantó mi hermano, que le digo que un día lo vamos a dar donde nos inviten. Por fe lo estoy diciendo porque no tengo ninguna invitación todavía. Ok, la cosa es que es lindo estar con el Señor. Porque hay un momento que usted lo escucha. A mí me gusta hablar. Conozco a una persona y le meto versículos y él no sabe que estoy hablando y yo estoy dándole, ¿va? Pero cuando estoy en el Getsemaní, usted tiene que callarse porque él va a hablar. ¿Y qué hacemos nosotros? Solo que choqué y digo, Señor, no. Uno, ¿verdad? Jesús, él se le avecinaba. Entonces, eso ya lo dije, ¿no? Vamos porque no nos acostumbremos a ir al Señor porque ya tenemos el problema. Se puede evitar si tenemos una vida de oración, ¿sí o no? Ya. Entonces, el Getsemaní, hermano, mire, yo, en mi ignorancia, si hay algo que a mí me gusta del pueblo de Israel, la cultura de Israel, porque su símbolo, así como nosotros los alboreños es la flor de isote, allá es el olivo. Yo, aunque sé que no es ese lugar por lo que digan, porque según los historiadores, las invasiones, usted sabe, la Biblia nos enseña, ¿no? Todo fue destruido, pero sí fue allí, en el territorio de Israel, donde existió el huerto de Getsemaní. Entonces yo, en el adelante de la casa, sembré 2 olivos, se me hicieron tan grandes que tengo que apodarlos todos los años, pero ¿sabe qué? En la madrugada que ninguno de mis vecinos esté, voy a hielo. Ese es mi Getsemaní también, ¿va? Pero porque, no sé, no es idolatría porque es una realidad, ¿no? Eso está en la Biblia. Bueno, de paso, usted puede hacerlo en el lugar más privado, donde esté usted a solas con el Señor. A mí Dios me ha dado un lugar para ir a correr donde solito, a los trabajadores de ahí que llegan una vez al mes, le digo, mira, me das permiso de venir aquí, yo quiero venir a correr aquí, pero yo más que todo quiero ir a orar ahí, porque ahí no hay nadie, hay árboles, hay todo, pero es privado, pero solito.
Entonces, o bueno, levántese temprano. Y en la cocina, y una vez escuché una hermana que rentaba y no había otro lugar más privado y mi modo se iba para el baño. Pero no deje de visitar el cuerpo de Dios. ¿Correcto? Bueno, ahora bien, sigamos adelante. Si me paso, ahí téngame paciencia, porque el día del Señor yo siempre lo digo, ¿no? ¿Sabe quién inventó los sketches de todos los programas en los teatros? Cuando el pueblo se reúne, hermano, no quieren. La palabra es lo primero, lo que da vida. ¿Ok? Entonces hay que alabarle. Ok, entonces, hermano, siguiendo, tenemos que imitar a Jesús en su vida de oración. Definitivamente, hermano, dice que si hay una cosa que a mí me llama la curiosidad, que los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar, sino que le dijeron, enséñanos a qué, a orar. Y Jesús dijo que contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No puedo decir que soy cristiano y no tengo una vida de oración, ¿sabe? A las personas que Dios usa, todas tienen algo en común. Todas han sido unas personas de oración. Usted lee la historia de Daniel, ¿verdad? Un joven digno de imitar, porque es un personaje bíblico. Pero su vida de oración, él no la dejaba por nada. ¿Se da cuenta? Ok, entonces, hermano, a doblar rodillas, ¿verdad? Y hay muchas. Mire, yo siempre he dicho, ¿cómo no voy a orar yo si yo soy el que necesito del Señor y lo necesito a cada instante? Porque si yo no estoy suplicando su ayuda, su socorro, el enemigo puede hacer conmigo, en un instante mi vida puede cambiar. Soy muy vulnerable. Incluso ese león rugiente puede acabar conmigo en un momento si Jesús no está conmigo. Me promete, bueno, a mí no, le promete al Señor orar más. Amén. Amén. ¿Por qué tan poquito? Bueno, usted sabrá. Ahora bien, yo le dije antes, ¿será que Dios? Porque Jesús dijo en una ocasión, Padre, te doy gracias porque tú que siempre le respondía, ¿verdad? Podemos decir nosotros así. Miren, Dios es soberano y lo que me encanta es que nosotros tenemos que confiarle al Señor, porque Jesús dijo que si era posible, lo que le estaba diciendo, si es tu voluntad, si no, no. A veces las oraciones pueden ser contestadas, pero no como yo quiera. La contestó en su sabiduría divina el Señor, que era lo mejor para mí, y eso fue, así me contestó. Porque nosotros quisiéramos que todo lo que nosotros digáramos, o sea, que en pocas palabras yo mando al Señor. Como Jairo, va a llegar desesperado. Y Jairo, un principal de la sinagoga, hasta le dice cómo hacer el milagro a Jesús. Ven y pon las manos sobre mi hija, ¿para qué? Para que sane. Lo que estaba haciendo era eso. Entonces Jesús dijo, le voy a enseñar una lección a este principal. Primero él necesitaba paciencia, porque él llegó angustiado, porque, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó después? Jesús tranquilo, ¿verdad? Él, cuando Jairo lo invitó, él no dijo que no, y él dijo, ok, ya iba para la casa, pero en ese trayecto se le atraviesa ¿quién? Una mujer, dice, la que hoy llamamos con el flujo de sangre, ¿no? La Biblia no dice el nombre.
Pero sin salirnos de Jairo, llegan los sirvientes y le dicen a Jairo, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y qué le dijo Jesús? Jairo, no temas, cree solamente. Hermano, ¿qué no hacemos nosotros? Cuando veo al hermano con sus dos niñas es como que yo me veo así porque yo tengo dos niñas, ¿verdad? Pero ¿qué en una dificultad como las niñas o sus hijitos, qué no hacemos nosotros los padres? Hasta lo imposible, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jairo? Porque Jairo hizo algo importante. Él se humilló y, Señor, ayúdame, porque Jairo sabía que los doctores ya no habían podido hacer nada y solamente Jesús podía ayudarle. Pero esperó hasta ese momento. Entonces en Getsemaní nos enseña que, ¿verdad? Sabemos que nos podemos enfermar, ¿verdad? Una oración que yo no se me olvida de mi mamá, y no era cristiana, era que ella decía, líbranos de las malas enfermedades. Y yo se me viene y a ver cómo tú eras antes de... porque nunca te vayas a acostar a la cama sin no haberte estado reunido de rodillas con tu familia, porque tú no sabes si puede ser el último día. Hermana, yo, como me gusta hablar con muchos hermanos, una hermana que yo quiero mucho y ella me ama demasiado, ella le dijo, pero ya le serví la comida a mi esposo y no sale. Le fue a tocar, ya estaba muerto y seguía a bañarse. Hermano, la vida del hombre, de cualquiera, cristiano o no, está en las manos de Dios. Y Dios dice hasta aquí, hasta aquí. ¿Correcto? Entonces, el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, tiene la respuesta de lo que Dios reveló, que efectivamente Dios, no como Jesús quería, pero sí le contestó la oración, a esa súplica, a ese clamor, a esa angustia de Jesús. Porque mire, hermano, yo he aprendido en la Biblia, como en el caso del ciego Bartimeo, que sabe por qué Jesús se paró, porque oyó el clamor de ese cieguito. Entonces digo yo, wow, un clamor hace que Jesús se detenga. Porque clamar, hermano, no hipócritamente, ¿no? Yo hay momentos que no he querido y estoy llorando sin hipocresía. Usted también creo que le ha pasado. No creo que solo a mí, si Dios no tiene favorito. ¿Usted no le ha pasado que cuando está orando está derramándose ante el Señor angustiado, ¿sí o no? Como que no está creyendo. Mire, Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y una cosa que yo, en mi ignorancia, yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero que tú seas real en mi vida, porque yo no quiero ser un religioso, ¿verdad? Que pues nada, ¿no? Le dije a un vecino que un día me dijo que no me preocupara si no iba a verlo por un mes, no, por 40 días, porque iba a ir a México, porque se había muerto un hermano y que le iban con la familia a rezar para darle una ayudadita, me dijo, para que Diosito lo reciba, dijo así. A mí me dolió, ¿verdad? Y saben que esta semana él es retirado, ya un señor de edad, ya tiene su casa pagada, pero para los gastos que genera la propiedad, él recoge botes. Miren, yo, aunque no me lo crea, toda esta pandemia le recojo los botes y hago todo, y todas las semanas voy a dejar ahí. Ok, llegó y dije, yo va a llegar el momento que yo tengo que tratar ese tema, ¿verdad?
pero ya de antes, gracias a Dios, estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Dice, está muy fea la cosa, y me empezó a hablar del Señor, ¿va? Y dije, este es el momento. Llegué el tema a lo que quería y le dije, don Luisito, que me caiga una maldición si lo que te voy a decir es mentira. Pero yo te quiero decir que el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y que solo en Él hay salvación. Porque un católico así, hermano, tiene que uno tener cuidado. Pero como la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, en ningún momento dudé que se iba a enojar conmigo, no, más conmigo. Así es de que, hermano, Dios no es un Dios de muertos, sino que es vivo. Bueno, y nunca dije que Dios le contestó la oración a Jesús, ¿verdad? Y sí, dice la Biblia en Hebreos, ¿ya lo leyó usted? ¿Ya lo leyó? No. Dice, y Cristo, 5:7, hermano. Vamos a esperar, hermano, porque estaba bien atento, se va a ganar. Ok, amén. Y Cristo, dice, en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. ¿Librar de qué? De la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice el otro versículo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿De qué lo libró nuestro Padre a Jesucristo en esa hora de angustia? Dice la Biblia que lo fortaleció mandándole un ángel. ¿Sí o no? Sí. Y lo libró ¿de qué? De la muerte. Porque en muchas partes de la Biblia habla que el Padre lo levantó de los muertos. También dice en la Biblia, Romanos 8, que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿contestó la oración de Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Que usted tenga un problema grande, terrible, que nada se puede comparar a lo que le pasaba a Jesús y que Dios lo fortalezca a usted. Eso es lindo, ¿no? Lógico, no como Jesús dijo, ¿verdad? Sino que como Él decía, entonces, en tomar la copa, no, porque entonces estaríamos nosotros, ¿qué? Perdidos. Sin Dios y sin esperanza. Entonces, hermano, la misma Biblia, y sabe que aquí me llama la atención en el libro de Hebreos, que repite ya en el Nuevo Testamento esa angustia del Señor. Dice que al que lo podía librar de la muerte, pero dice que con gran clamor y lágrimas. ¿Se imaginan cómo estuvo Jesús por mi pecado? O sea, mire, para que me entiendan, esos azotes, esas burlas, esas escupidas, todo lo que le hicieron a Jesús fue ¿por qué? Por mi pecado. Ahora bien, la moraleja es esta: cada vez que hoy yo, sabiendo, porque dice que el que sabe hacer las cosas y no lo hace, le es pecado. Cuando yo hago una barbaridad así, ¿qué es lo que estoy haciendo? Crucificando a Cristo. Es como que otra vez le esté pegando, ¿no? ¿Se da cuenta de lo que el pecado es? Por eso es que yo dije, solo al meditar en los sufrimientos, en los padecimientos de Cristo, lo que el pecado le hizo, yo voy a poder decir, apartarme del pecado. ¿Sí me entendió? Ok. Dice la Biblia, miren, aquí en Números, en el capítulo 14, versículo 18, la Biblia dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y el pecado del pueblo, pero que por nada dará por inocente al culpable. Dios, por un lado, lleno de amor y de misericordia, que perdona a través del sacrificio de Cristo,
pero que si usted no quiere, dice que por nada va a dar por inocente que al culpable. Sí, Dios es ira. Sí, Dios es amor. Hay que conocer bien sus atributos y no me voy a ir sino antes leer el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está? El sábado pasado yo prediqué también de el hijo pródigo del Antiguo Testamento. ¿Quién es el hijo pródigo del Antiguo Testamento? Salomón. Para no hacerlo pensar. Ahora, ¿dónde está el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en el Antiguo Testamento? Porque este texto, hermano, los judíos que hoy no creen en el Mesías no tienen perdón, porque ya el libro que ellos atesoran en el Antiguo Testamento, ahí está el Evangelio. Isaías 53, así es, primer anciano. Isaías 53, ahí está el Evangelio en el Antiguo Testamento. Con eso evangelizaron al etíope. Entonces, mire, hermano, si hay algo de paso, porque yo escucho, ¿no? Si hay algo que le ha hecho mucho daño al Evangelio del Señor Jesucristo, es el Evangelio de prosperidad. Vea la iglesia primitiva cómo vivía, porque la lección habla de dinero y tengan cuidado, porque cuando habla de dinero al ser humano prende los ojos, ¿verdad? Quiero que sea prosperado en todo. ¿No saben por qué le dijo Juan a este hombre? Mire, le voy a decir una cosa, tenga mucho cuidado, porque el antiguo pacto y el nuevo pacto usted tiene que entenderlo hoy. Cuando Jesús dijo que la raíz de todos los males era a lo mejor el dinero, mire, es lindo cuando el único versículo de prosperidad del Nuevo Testamento es la que Jesús dijo. ¿Qué dijo él? Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás viene por qué. Ahí está. No hay otro. Apéguese a eso. ¿Ok? Entonces, vamos pues. Isaías 53. En el versículo 3 vamos a empezar porque es largo. Y si está cansadito, eso es todo, ¿no? Porque si usted viene a este lugar también y es la primera vez, creo que este señor habló mucho ya. No, dice el señor, ojalá. Ok, dice, mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, dice, le tuvimos por azotado. ¿Cómo dice? Nosotros. Entonces, ¿quién mató a Jesús en verdad? Nosotros y el Padre, ¿verdad? Porque cuando usted ve que Abraham iba a matar a su hijo Isaac, ese fue un preámbulo. Dios sí lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque su hijo amado llegó a ser pecado. Así de que no juegues con el pecado. Y acuérdate siempre que tienes que meditar en los padecimientos, porque eso es lo que hizo el pecado en nuestro Salvador. Y cuando yo ando de terco, yo estoy volviendo, y ¿sabe qué? Hebreos, este libro a mí me conmueve, porque dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Porque dice que cuanto más el que pisotee la sangre de Cristo, ya sabemos, hermanos. ¿Ok? Bueno, mire, si usted quiere más, yo le quiero decir que hay 4 definiciones de pecado en la Biblia. Por si usted dice, yo no sabía, ¿no? Pecado es transgresión de la ley. Pecado es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y sabe qué dice otro?
el que no proviene de fe es pecado. ¿Y sabe por qué? Dice la Biblia que quedaron postrados todos los que salieron de Egipto, la mayoría, todos los contrarios, por la incredulidad. Porque si usted viene aquí y entiende que Dios está hablando, ¿cómo va a salir de aquí? Creyendo más y teniendo más fe. Pero si usted viene aquí a criticarme porque no estoy predicando bien o que el hermano maestro no explica bien, le ganó el diablo. Usted va a salir de aquí con el espíritu no de santo, sino con el espíritu del diablo de crítica. Porque hoy en las iglesias es lo que abunda. Una crítica que, ay Dios mío, dile hermano, si que conste que acá comprar una buena tijera yo, pero no para eso. No, la crítica. Oye, ¿al tiempo o qué? Oh, perdón. Bueno, entonces, mire, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de muerte, ¿verdad? Mas él dice, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, y cuya herida fuiste que sanaron. Hermano, en el versículo 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo. Por eso es que no se, usted como cristiano, no se extraña cuando yo digo que la ira de Dios, que Dios mató a su hijo, porque aquí lo está diciendo. Jehová quiso quebrantarlo. Sí, los romanos, soldados, digamos, visiblemente, ellos lo mataron, ¿verdad? Por decirlo así, los actores intelectuales, ¿verdad? Pero el motivo correcto es lo que la Biblia enseña, que fueron nuestros pecados que lo mataron, que fue, y por eso la ira de Dios, o sea, Él lo mató. ¿Pero por qué lo mató? Para salvarte a ti. Por eso yo dije al principio que si tú has venido a este lugar por primera vez, yo te suplico que no salgas de este lugar, sino antes aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, porque hoy puede ser el último día. Por eso es que la Biblia enseña que hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva. ¿Cuánta gente no se le ha predicado y el siguiente día? ¿Quién me garantiza que yo yendo de aquí para Santa Clarita no me mate en un accidente? Si un día yo en Valencia, no, solo porque la misericordia de Dios es grande, un señor se pasó en rojo, pero no crea que iba al espacio. Me dio, hermano, terrible. Yo le dije, Señor, arréglate eso. Lo único que bajé fue mi Biblia, eso fue todo lo que me quedó del carro, porque lo dieron por perdido. Lo bueno es que nosotros habíamos pagado una cantidad hace 4 años y nos dieron a la misma, o sea que lo tuve gratis, para la gloria de Dios. Y después de eso, un vecino me vendió carros de 7,000 millas y 5,000 por el precio de eso. Entonces, 2 por 1. Dios sabe lo que hace. A veces renegamos, ¿verdad? Porque a veces oramos que el Señor sí oré y ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, el Señor también vio orado y la copa no lo libró. Ahora, si yo voy peleando para la iglesia y usted no va, entonces es otra cosa, ¿verdad? Ok. Entonces, hermano, ¿por qué Dios entonces nos dejó los padecimientos y lo que hemos dicho? Sencillo, hermano, para que nosotros nos demos cuenta que con el pecado no se puede, que el pecado es grave, que el pecado le causó la muerte a Jesús. Y si tú lo amas, no quieras crucificarlo en medio. ¿Está correcto? Entonces, hermano, miren, por eso hoy nosotros podemos decir abiertamente que en ningún otro hay salvación, como dice el libro de los Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Y también dice, mire, desde Isaías, yo soy, imagínense cómo Dios enfatiza. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, dice, y no me acordaré más de tus pecados. Imagínense, hermano, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, lo que hayamos sido, porque yo no le he dicho a los hermanos qué andaba haciendo en el sauce cuando andaba por allá, no. Pero si yo les dijera, wow,
Entonces, hermanos, todos tenemos, como dicen, un pasado que ni hay que ver porque el Señor ya borró los pecados. Ahora bien, ya el Señor ya nos perdonó. Pero como el canto hablaba de perdón, hay 3 razones o pueden haber más por las cuales Dios, que me ha perdonado, ahora quiere que yo, su hijo, perdone. ¿Cuáles son? Bíblicamente. Primeramente, porque es una orden de Dios, ¿verdad? Dios quiere que perdonemos. Hermano, ¿cuál era la característica número 1 en los primeros discípulos, en los primeros cristianos, por decirlo así? ¿Por qué la gente se entregaba a Cristo? Porque veían el amor de entre ellos, perdón. Señor, quiere que vaya, entonces voy a ir, ¿verdad? Miren, veían esa compasión, ese amor, porque ¿cómo narra el libro de los Hechos cómo se amaban los primeros cristianos? Sí, hermano, mire, también dice, el Señor dijo, ¿en qué nos conoceremos que somos sus discípulos? En que nos amemos los unos a los otros. Sobre todo, hermano, si a alguno yo le caigo mal aquí, yo quiero decirle que yo entiendo perfectamente que sobre todo está en amarnos los unos a los otros. Dice que el cumplimiento de la ley es ese, amar al prójimo. Entonces hay 3 razones por las cuales yo debo perdonar. Primero, porque es una orden. Dios quiere que su hijo perdone. Y la número 2, dice que si yo no perdono, Dios no puede perdonarme. ¿Cómo la ven? Por más que ore, pero si usted no puede perdonar al hermano. Yo una vez no me había bautizado, yo escuché en ese lugar que cuando veían al hermano fulano de tal, le revolvía el estómago. Yo nunca había escuchado de él. Ay, Dios mío. Y como va, uno dice, ¿para qué voy a cristiano? Y miren esto. Porque el diablo pone diferentes. Y Dios usó a mi esposa, la que es hoy, y me dice, es que sabes qué es, porque yo me iba a bautizar. Y dije, ¿cómo vas a creer que me va a bautizar si mira cómo está eso ahí? ¿Y sabe qué me dijo mi esposa? Más te vale que te vas a acostar ya, porque mañana nos vamos a bautizar. Y punto, y cerró la puerta y le quedé en el sillón y ahí dormí. Y el siguiente día no crea que este diablo era, ¿va? Hoy no joda, pero esa persona, ese diablo quería bautizarse. No. Alístate y es hora. Y eran las 8. Ah, bautízate tú, pero ¿sabe qué, hermano? Las últimas palabras fueron las que me hicieron meterme y otra vez quisiera hacerlo, porque no lo hice como correcta, como hoy el mundo lo entiende, ¿verdad? ¿Acaso usted con el bautismo no le dan ganas de bautizarse? Ya. No que estoy predicando eso, ¿verdad? Porque un solo bautismo es un tema largo, pero también el libro de los Hechos enseña que recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ni siquiera, entonces, ¿qué espera el bautismo? Bueno, ok, miren. La cosa es que mi esposa dijo estas palabras. Es que mira, dice, nosotros no le vamos a entregar hoy la vida a ellos, se la vamos a entregar a Cristo. Porque sí hay hipócritas en la iglesia porque ellos quieren, ¿verdad? Pero Jesús no es hipócrita. ¿Ok? Porque el diablo pone diferentes trabas. Y ya después, ya como no, hallaba cómo zafarme cuando estuviera bien. ¿Cuándo iba a estar bien? Nunca. Y el Señor dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Exactamente, hermano. Lo que sea yo en este momento, me voy a poner que yo vine aquí a este lugar, lo que sea. ¿Por qué Dios sigue siendo justo? Porque en un tribunal ahorita lo que dice el ateo es, ¿cómo puede perdonar porque vaya un juez que va a decir que yo maté a 3 personas? Oh sí, inocente, que se vaya. ¿Por qué Dios puede perdonar hoy? ¿Por qué sigue siendo justo? Porque Cristo murió. Esos son los argumentos y Él sigue siendo justo. Puede declarar
inocente y salvo a cualquiera. Se da cuenta la gracia de Dios, pero no se le olvide, miren, en lo que íbamos. Dios ya nos ha perdonado. Voy hablando con los hermanos ya bautizados. Ahora Él quiere que usted perdone. Y yo le estoy dando 3 razones que pueden haber más por las cuales la Biblia quiere que yo perdone. Número 1, dije, y Él va a terminar ya, es una orden. Número 2, porque si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí. Y número 3, eso es más desgarrador. El mismo la carta de los Hebreos habla que cuidado que alguna de nosotros, brotando una raíz de amargura, perdáis la gracia de Dios. ¿Perdáis qué? La salvación. Entonces, mi hermano, ¿estás dispuesto a perdonar? Si estuviera en otro lugar, yo te dijera, pero yo sé que aquí la cosa anda bien, que no hay que confiar, ¿no? Pero en otro lugar, lejos de aquí y cerca de allá, como decía, yo te dijera, levántate y ve, diré, ahorita el Señor te ordena a pedir perdón. Así es de urgente el mensaje de perdón. Si incluso nosotros en el hogar, ¿qué nos dicen? Que no nos vayamos a la cama, no se ponga el sol sobre vuestro no. Porque qué tal si a mí me da un paro cardíaco ya dormido y yo enojado con mi esposa, bueno, mi hermana también, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué? ¿Nos habló el Señor o no? Ok. Y como, bueno, a mí me gusta hablar, ¿verdad? Como ver, no he hecho nada, nada. Entonces, hermano, yo quiero aprovechar y decirte, pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, nos habla por quién? El Hijo nos ha hablado. Así es de que, hermano, que el Señor te bendiga, pero no quiero irme sin antes decirte, arreglemos si hay alguna indiferencia